Muy buenos días, compañeros del Derecho del Politécnico Gran Colombiano. Hoy hablaremos de los principios del derecho procesal laboral y de la seguridad social. En el derecho laboral y de la seguridad social, desde su consolidación a mediados de la década de los 50 en América Latina, se ha caracterizado por mantener una marcada tendencia protectora intuitiva en favor de los trabajadores, pero sin desequilibrar su relación con los empleadores. Lo anterior se evidencia con la expedición de normas específicas tendientes a la regulación del vínculo y desarrollo de lo laboral, tales como el Código Sustantivo del Trabajo, Ley 100 de 1993, o como las normas que se han desarrollado, reglamentado o reformado, tal como la Ley 50 de 1990 o la Ley 789 de 2002. Además de un importante número de normas internacionales del trabajo, tratados de derechos humanos sociales, conceptos de doctrina administrativa y jurisprudencia de las altas cortes. Este corpus normativo ha creado una importante gama de derechos sustanciales en favor de los sujetos, especialmente de los trabajadores, pues le apuntan a desarrollar la actividad productiva en condiciones de justicia y equilibrio económico, previniendo abusos y fomentando un ambiente de justicia social. No obstante, el fenómeno de desconocimiento o vulneración de los derechos laborales en Colombia indica que no es suficiente contar con normas específicas para que se promueva la justicia en las relaciones laborales, sino que se requiere también de formas de materializarlas y exigir su cumplimiento. En ese contexto, conocer el derecho procesal del trabajo se vuelve un elemento fundamental para promover la materialización y exigir el cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores, reconociendo además que los empleadores también cuentan con mecanismos procesales para promover su capacidad de dirección y organización en las empresas. ¿Qué es el derecho procesal laboral? El derecho laboral se caracteriza no solo por definir una serie de derechos sustanciales laborales, tales como la jornada máxima, el derecho al pago de un salario, unas prestaciones sociales o derechos de seguridad social, sino también por determinar los procedimientos pensados para lograr su exigencia y materialización. En este sentido, el derecho procesal laboral corresponde a las normas procesales que debemos seguir al acudir a la administración de justicia cuando ejercemos el derecho de acción o contradicción y que, por lo tanto, nos permiten materializar derechos sustantivos o colectivos laborales que han sido vulnerados o ejercer una debida defensa de los intereses de la parte demandada. Ahora bien, cabe mencionar que los procedimientos han estado en el centro de la reflexión desde los primeros sistemas jurídicos, con el objetivo de lograr que el Estado, mediante la administración de justicia y los órganos jurisdiccionales, se convierta en un verdadero garante de la protección de los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, las diferentes disposiciones procesales obedecen a lógicas diferentes que responden a algunas tendencias en específico. Es así como el derecho procesal civil se estructura sobre la idea de una igualdad de los sujetos que se enfrentan en juicio, por lo que figuras como el desistimiento tácito o la prohibición de fallos ultra y extra petitas son comunes. Ello en atención a que el proceso civil se centra en derechos de propiedad o patrimoniales. Recuerde que el Código General del Proceso, en su artículo 317, establece las reglas del desistimiento tácito, cuya principal consecuencia es la terminación del proceso cuando la parte demandante no cumple con una carga procesal. Esta lógica, construida a partir de los derechos que se protegen en derecho civil, no se puede aplicar al procedimiento laboral, teniendo en cuenta su propósito protector, por las siguientes circunstancias. 1. El derecho civil admite la posibilidad de que las partes dispongan del derecho en litigio,
los derechos laborales son fundamentalmente irrenunciables. Segundo, el derecho civil protege derechos de naturaleza patrimonial. Los derechos laborales son derechos de supervivencia que afectan el mínimo vital de las personas. Tercero, el derecho laboral y su derecho procesal son una forma de nivelar la asimetría de la relación laboral entre una parte fuerte y una parte débil. Esta condición permite comprender características que diferencian al derecho laboral y al procedimiento laboral y de la seguridad social, en donde se evidencia un constante esfuerzo de esta especialidad de la jurisdicción ordinaria por materializar un parámetro de protección en favor de los trabajadores, nivelando procesalmente a las partes de la relación laboral sin desconocer los derechos de los empleadores. Es así como podemos entender el derecho procesal laboral como el conjunto de instituciones y normas que establecen los procedimientos y las reglas para exigir y tramitar ante la jurisdicción ordinaria, especialidad laboral, los derechos de las partes de la relación laboral. Para reflexionar, según estadísticas del Consejo Superior de la Judicatura 2024, durante el año 2022, solamente en Bogotá fueron radicados un total de, ponga cuidado, 25.948 procesos ante los jueces laborales de circuito. Adicionalmente, se debe establecer que los asuntos del derecho procesal laboral y de la seguridad social se conocen y tramitan por medio de los jueces de esta especialidad, lo cual se organiza de acuerdo con lo regulado en la Ley 270 de 1996, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, y en la que se define un grupo bien organizado de jueces e instancias para este fin. Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Sala de Casación Laboral. Tribunal de Distrito Judicial, Sala de Decisión Laboral del Tribunal. Jueces laborales, Juez Laboral del Circuito, Jueces laborales de pequeñas causas y competencia múltiple. Es necesario considerar que las cortes, tribunales y jueces tienen unas competencias claramente establecidas por el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social de 1948, las cuales son establecidas en el capítulo 2, artículo 5 al 15 de este estatuto, que se recomienda revisar para tener una mejor comprensión de la administración de justicia. En síntesis, el derecho procesal laboral maneja unas dinámicas diferentes a las de otros ordenamientos procesales, pues en el campo de lo social, la prioridad es la protección de los derechos irrenunciables de las partes. Además, para este propósito, se ha establecido un conjunto de jueces en todos los rangos que tienen como finalidad resolver los asuntos que se les presenten. Principios característicos de derecho procesal laboral colombiano. El derecho procesal de trabajo y de la seguridad social se encuentra regulado en específico en las disposiciones inicialmente contenidas en el Decreto Ley 2158 de 1948 sobre los juicios de trabajo, el cual fue adoptado como legislación permanente por el Decreto 4133 del 16 de diciembre de 1948, dando como origen al campo del derecho procesal. Posteriormente se generó el proceso constituyente de 1991. Se adoptó una nueva Carta Política Fundamental, en la que se definió una nueva serie de formas de entender el derecho, incluyendo el derecho procesal. Para efectos de este curso se presentará especial atención al artículo 53 de la Constitución Política, el cual no solo contiene unas disposiciones para lo sustancial, sino también para los principales puntos procesales. De este modo, se encontrará la idea de la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, que constituye un parámetro que no solo orienta el desarrollo de las relaciones individuales,
sino que además, desde la perspectiva procesal, permitirá que los trabajadores inicien la reclamación de sus derechos, aunque hubiera suscrito documentos que los lleven a renunciar a ellos. También la posibilidad de conciliar y transigir sobre los derechos discutibles se reflejará en el desarrollo de los procedimientos laborales, permitiéndole al trabajador intentar resolver sus controversias con el empleador, posibilitando que un inspector del trabajo o un juez laboral contribuyan con la resolución de este conflicto. Esta gama de derechos constitucionales del trabajo se pueden sumar a los derechos específicos del derecho procesal laboral, los cuales establecen además unos postulados que lo diferencian de los demás ordenamientos procesales como el civil o el contencioso administrativo. Estos los trabajaremos en el siguiente capítulo. Recuerde que la constitucionalización del derecho constituye la tendencia desde la teoría jurídica en donde todas las normas internas de un Estado se deben ajustar con el texto constitucional en su aplicación e interpretación. Principios de gratuidad, oralidad, inmediación y favorabilidad. El derecho en general se encuentra profundamente permeado por un importante número de principios que cumplen por lo menos tres grandes funciones. Por un lado, orientar al legislador en la creación de la norma. De otro, integrar el ordenamiento jurídico en casos de vacíos. Y finalmente, ayudar a la interpretación de las normas jurídicas. Ahora se abordarán algunos de los principales principios que son característicos del derecho procesal laboral. Principio de gratuidad. Este principio se ha entendido siempre como una garantía que favorece el acceso a la justicia a todos los ciudadanos. Postulado general que se articula con la idea del derecho a la administración de justicia como un servicio público esencial en un Estado de derecho. En materia procesal, el principio de gratuidad supone que las personas que tengan necesidad de presentar su caso y postularlo ante la jurisdicción puedan hacerlo sin necesidad de que ello genere ninguna clase de pago, impuesto, tasa o contribución por el acceso a este servicio. Por el desarrollo del principio de gratuidad procesal, los ciudadanos tienen la garantía de radicar una demanda, asistir a un juzgado, participar en una audiencia de conciliación o presentar una acción de tutela sin tener que generar ningún pago. En el proceso laboral, el principio de gratuidad se desarrolla explícitamente en el artículo 39 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el cual establece que las diferentes actuaciones en los procesos laborales se desarrollarán en papel común, es decir, sin ningún tipo de formalidad, papel notarial o especificidad de cualquier tipo. Adicionalmente, se dispone que estas actuaciones no acarrearán costos ante el despacho o la secretaría. Esto significa cero costos en cuanto a las actuaciones laborales. Sin embargo, es importante destacar que la idea de la gratuidad no se puede concebir como un derecho absoluto, en donde los limitados recursos de la Administración de Justicia subsidien a todas las actuaciones de los ciudadanos sin importar lo que pidan. De este modo, es importante tener en cuenta que la doctrina y la jurisprudencia laboral han interpretado las diferentes disposiciones relativas a la gratuidad en las actuaciones de los procesos laborales, en el sentido de que el principio no opera de manera absoluta sino relativa. Es así como la gratuidad no exonera a las partes de la obligación de cubrir determinados gastos. Sentencia T 522 de 1994. Ello implica que, aunque las actuaciones sean de naturaleza gratuita, hay una serie de cargas procesales que generan algún tipo de costo, pero que aún así se deben asumir por las partes del proceso tal y como lo son el valor de las notificaciones, el costo de los peritos o los costos de traslados para el desarrollo de las inspecciones judiciales,
Esto último permite racionalizar el uso del aparato jurisdiccional sin que se generen abusos por parte de los ciudadanos. ¿Sabía que la Ley 1653 de 2010 creó un arancel judicial que debía pagarse antes de radicar la demanda liquidada con base en sus pretensiones de? Este fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-169 de 2014 por transgredir el principio de gratuidad. Principio de oralidad. La implementación de la oralidad en los procesos judiciales no es nueva. Realmente los procesos que se adelantaban en la antigua Roma tenían un importante componente de oralidad. Sin embargo, con la llegada de los procesos de línea inquisitiva, se fortaleció la idea de contar con registros escritos de los procesos y de los actos que se desarrollaban en ellos, procurando la transparencia de las actuaciones y las eventuales revisiones de estas. No obstante, dicha lógica no necesariamente fortaleció la administración de justicia. Por el contrario, en muchas ocasiones, esta práctica promovió que las personas diferentes al juez resolvieran los asuntos mellando la confianza de los ciudadanos en la rama judicial. Para reflexionar, los doctrinantes clásicos del derecho procesal como Mauro Capelletti, 2019, apostaban por la idea de un proceso que armonizara la escrituralidad y la oralidad, pues no podría existir un proceso exclusivamente oral o escrito. ¿Qué piensas al respecto? En el procesal laboral colombiano, el principio de oralidad se incorpora de manera expresa en el artículo 42 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social de 1948, en donde se privilegia en todas las actuaciones del proceso laboral la oralidad, imponiendo además la nulidad de estas, cuando no se siga dicha regla. Ahora, pese a que la oralidad es un ideal, no es posible adelantar la totalidad del proceso por esta vía. El mismo artículo 42 establece de manera clara y limitada las actuaciones que pueden ser escritas. En este sentido, hay algunos actos procesales que se oponen al principio de oralidad, tal y como son la demanda de primera instancia, la contestación de esta, la demanda de casación, las actuaciones del proceso ejecutivo laboral, entre otras. Principio de inmediación. Al hablar de inmediación en el proceso laboral, necesariamente se debe considerar una actitud y una obligación del juez laboral durante las actuaciones en el proceso, que le exigen estar presente y dirigir él mismo todas las etapas y actuaciones. Específicamente, la inmediación supone que es el juez quien debe participar, presenciar e instruir cada una de las fases del proceso sin que esté autorizado para delegar o comisionar a otro funcionario para tal fin. La finalidad de la inmediación es garantizar que el juez esté presente durante el proceso y de esta forma pueda presenciar todas las actitudes, conductas y reacciones de las partes, testigos e incluso abogados, para así tomar la mejor decisión posible. Pues en definitiva, solo mediante esta percepción directa se pueden tener mejores elementos de juicio para la eventual sentencia. El artículo 52 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece normativamente el principio de inmediación, pero lo enfoca a la práctica de pruebas. Sin embargo, se debe considerar que la exigencia de la participación directa del juez se extiende a todas las etapas del proceso por regla general. ¿Sabía que la inmediación busca mejorar la calidad de las decisiones judiciales? Sin embargo, ¿se ha considerado que su aplicación compromete la celeridad en la administración de justicia? Principio de favorabilidad. Desde la visión del derecho sustancial laboral siempre se ha promovido el desarrollo de la idea según la cual el trabajador debe ser especialmente protegido en el marco de la relación laboral y, por tanto,
que crearon mecanismos para tal fin como lo son la condición más beneficiosa, el indubio pro operario y el principio de favorabilidad. Este último, en ejercicio del derecho procesal del trabajo, se materializa a partir del desarrollo de las facultades del juez para instruir, dirigir y decidir en el proceso, al igual que una serie de mecanismos pensados para garantizar la máxima protección posible del trabajador. En este sentido, el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social contempla las facultades ultra y extra petita, que le permiten al juez laboral conceder al trabajador la totalidad de derechos mínimos irrenunciables, aunque estos no fueran pedidos en las pretensiones de la demanda, siempre que fueran demostrados en el proceso. En este sentido, se habla de ultra petita cuando el juez concede más de lo pedido y extra petita cuando el juez concede por fuera de lo pedido. ¿Sabía que la facultad ultra y extra petita rompen con el principio procesal de congruencia y son una regla excepcional en los ordenamientos procesales, por lo que son características del derecho laboral, y se trasladó también al derecho de familia para garantizar la protección de los menores? Asimismo, el proceso laboral establece otro mecanismo de protección para el trabajador por medio del grado jurisdiccional de consulta. El artículo 69 del Código Procesal del Trabajo indica que, además de los recursos ordinarios y extraordinarios, toda sentencia adversa a los intereses de los trabajadores o de la nación, si no es apelada, tendrá de oficio la posibilidad de que el superior revise la decisión. Referencias: Cappelletti M. 2019. Oralidad y las pruebas en el proceso civil, proceso oral y proceso escrito. Grupo Editorial Ibáñez. Código General del Proceso. Ley 1564 de 2012. Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Decreto Ley 2158 de 1948. Código Sustantivo del Trabajo. Decreto Ley 2663 de 1950. Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional número 116, Colombia. Consejo Superior de la Judicatura. Estadísticas Judiciales, recuperado el 2 de mayo de 2024. ramajudicial.gov.co. Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión, sentencia T-522 de 1994. Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell. Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-169 de 2014. Magistrada ponente María Victoria Calle Correa. Decreto 4133 de 1948, por el cual se adoptan como normas legales unas disposiciones. Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones. Ley 1653 de 2010, por la cual se regula un arancel judicial y se dictan otras disposiciones. Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, marzo 7 de 1996. Ley 50 de 1990, por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. Ley 789 de 2002, por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo, diciembre 27 de 2002. Información técnica. Módulo Procesal Laboral, Unidad 1, Principios del Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social. Autor Diego Alexander Calderón Bernal. Asesora Pedagógica Laura Catalina Salcedo Camargo. Diseñador gráfico Daniel Rodríguez Reyes. Leyó para ustedes Juan Carlos Tejero Medina. Ojalá y aprovechemos para los exámenes y los trabajos pendientes. Un abrazo.